Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandrina López, soy nutrióloga clínica y el día de hoy venimos a platicarles un poco sobre lo que es la diabetes en este mes tan importante. La importancia de una buena alimentación y de realizar actividad física como manera preventiva para esta enfermedad se vuelve crucial dentro de todos los mexicanos, ya que como sabemos, esta patología cada vez es más frecuente en edades más tempranas. Dentro de este cambio en nuestra alimentación y actividad física, pues bueno, vienen cuestiones muy específicas, tanto como muy generales. Esto no quiere decir que tengamos que dejar de consumir alimentos, simplemente aprendernos a racionar y llevar a un balance en donde nuestra actividad física se vuelva parte importante también de nuestro día a día. A todo este conjunto de llevar una buena alimentación, de hacer actividad física y también no hay que dejar a un lado tener un buen descanso, nosotros lo llamamos estilo de vida. El llevar a cabo un buen estilo de vida en sus tres partes, pues nos va a ayudar como parte preventiva a que no tengamos que padecer esta enfermedad. A lo largo del tiempo, en nuestro día a día, nos vamos a ir acostumbrando a que esto se vuelva más y más sencillo. Hay que tomar en cuenta que no nada más es el decidirnos el lunes empiezo o hoy lo voy a hacer bien, sino que llevarlo como un hábito constante hasta que lo hagamos sin que nos pese o sea muy difícil para nosotros. Uno se va acostumbrando a que esto forma parte importante de no nada más lo que nosotros hacemos, sino de lo que enseñamos a las demás personas que viven con nosotros y de esa manera causamos un pequeño impacto. Yo creo que esa es la verdadera manera en la que podemos nosotros ayudar. Existen diferentes patrones para que nosotros seamos población más vulnerable para tener diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuáles son estas diferentes cuestiones que nos orillan a ser factores predisponibles? Pues bueno, principalmente vamos con cuestiones de nuestro peso. Si nosotros padecemos obesidad, eso se vuelve un factor importante para poder desarrollar esta patología. Después, que nosotros tengamos alguna enfermedad crónico-degenerativa, ya sea hipertensión o dislipidemias. En dislipidemias hablamos de colesterol o triglicéridos elevados constantemente. También que alguien en nuestra familia padezca estas enfermedades, ya sea mamá, papá, abuelos, eso todavía eleva aún más el riesgo de padecer estas enfermedades. Y por último, pues bueno, también influye la edad. Es más predominante en personas arriba de 30 años, entonces sí es importante que si estamos o cubrimos con alguna de estas características, mantener un monitoreo constante para poder estar evaluando nuestros niveles de glucosa. Es importante conocer que cuando tenemos diabetes mellitus tipo 2 existen dos tipos de tratamientos. Uno es el tratamiento farmacológico, el cual se hace responsable nuestro médico endocrinólogo sobre el tipo de medicamentos que hay que llevar a cabo y sobre su monitoreo. Y el otro es el tratamiento no farmacológico. En este, tu nutriólogo se hace responsable al 100%. ¿Qué hay que tener en cuenta en este tratamiento? Pues bueno, dos factores muy importantes. Uno de ellos es llevar a cabo una dieta correcta. ¿Qué características deben de cubrir para ti una dieta correcta? En primera instancia necesitamos que ésta sea balanceada. Por balanceada nosotros nos referimos a que debe de cubrir con todos los grupos de alimentos. Es muy común que las personas tengan la noción de que si padecen diabetes no puedan comer ningún tipo de azúcar o carbohidrato. Sin embargo, claro que tenemos que cubrir con estas necesidades. Por eso es importante que un experto lleve a cabo tu plan de alimentación y te diga cuántas puedes consumir. Después, nosotros tenemos que saber que nuestra dieta tiene que ser suficiente. Por esto nos referimos a que la dieta debe de cubrir con toda la energía que nosotros requerimos para llevar nuestras actividades del día a día. Y por último, que tiene que ser variada. Aquí es importante que sepamos que no porque nos guste mucho algún alimento podemos abusar de él, que esto nos pasa bastante a menudo, ¿sí? Y nuestro último factor, pues bueno, que también cobra una parte importante es realizar actividad física.
Al realizar actividad física muchas veces existen diferentes cuestiones que nos limitan, ya sea que tengamos algún padecimiento en rodillas o no sé, que tengamos algún problema motor para no realizar una actividad física como muy dura, ¿no? Pero aquí también es importante que nuestro especialista, en este caso nuestro nutriólogo, nos diga qué es lo que podemos realizar, cuáles son las alternativas y cuánto tiempo debemos de realizarlo al día. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo que ocasionamos es lesionarnos y pues bueno, a veces nos sale más caro ese remedio a estar haciendo algo que esté prescrito por alguien. Esta actividad física también se usa y se contabiliza dentro de la energía que nosotros necesitamos para que no nos lleguemos a sentir tan cansados durante el día. Dentro del plan de alimentación para diabéticos o para las personas que tienen esta enfermedad, es importante saber, como lo mencionamos anteriormente, que debe de ser balanceado. Por balanceado nosotros hacemos mucho hincapié a que contengan nuestros 3 principales grupos de alimentos. ¿Cuáles son estos? Bueno, primero son las proteínas, que nosotros las obtenemos a través de alimentos de origen animal, que ya sean carnes, pescados, pollos, leche, queso, o también a través de alimentos de origen vegetal, como pudieran ser las leguminosas, como los frijoles, los garbanzos, las habas, ¿vale? Después tenemos el grupo de las grasas o de los lípidos. Aquí, pues bueno, usamos nosotros grasa desde para cocinar, como el aceite. También nosotros incluimos el aguacate, las nueces, almendras, cacahuates. Y por último, el grupo de alimentos que más tenemos dudas al respecto o que más mitos existen es el grupo de los hidratos de carbono. En este grupo existen pues 2 ramificaciones, que son los carbohidratos simples y los complejos. Se tiene mucha duda sobre cuánto de cada uno o sobre cuáles debemos de eliminar y cuáles no. Es importante que sepamos que no se deben de eliminar ninguno de los dos. ¿De dónde nosotros obtenemos carbohidratos simples? Pues a través de las frutas, ¿sí? Y estas no se deben de erradicar de nuestro plan de alimentación. Existe mucho tabú sobre que tenemos que eliminar ciertas frutas como lo son el plátano, el mango, la piña, el melón, y esto no necesariamente es así. ¿Cuándo se tienen que eliminar? Pues bueno, se eliminan cuando nosotros les tenemos alguna alergia a estos alimentos o cuando nos causan algún malestar, como inflamación en el abdomen. Pues bueno, si nosotros tenemos una de estas 2 sintomatologías, nosotros las eliminamos. Si no es el caso, ¿qué es lo que nosotros debemos de saber? Pues bueno, nuestro nutriólogo o nuestro especialista nos debe de determinar cuánta es la porción que nosotros podemos tolerar y además con qué la tenemos que combinar para que no nos cause pues picos de glucosa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los índices glicémicos de las frutas varían. El índice glicémico es la velocidad de absorción de la glucosa de un alimento. Este ejemplo es muy común, el ejemplo del plátano. La mayoría de las personas cuando ingresan a consulta te mencionan que no pueden consumir plátano o que ellos no consumen plátano porque se eleva su glucosa. ¿Cuál es nuestra indicación como nutriólogos o como especialistas en el área? Es sí podemos consumir plátano porque sabemos con qué lo debemos combinar y con qué podemos porcionarlo. Ok, por darles un ejemplo, nosotros podemos consumir plátano junto con alguna grasa, por ejemplo nueces, para que baje la carga glicémica y la absorción de la glucosa o del azúcar del plátano no sea tan rápida y no nos cause este tipo de picones de glucosa en sangre. Es importante que nosotros sepamos esto y que nuestro monitoreo sea en base a esto para que no nos tengan que restringir ningún alimento, a excepción de, como ya lo mencioné, que nosotros presentemos alguna alergia a él. Pero de ahí en más no es necesario que esto se restrinja, que esto se elimine de nuestro plan de alimentación para que podamos llevar a cabo un plan de alimentación y una vida lo más simple posible.
Cuando nosotros padecemos alguna enfermedad crónico-degenerativa, como en este caso es la diabetes, es importante que nosotros nos hagamos responsables y llevemos a cabo un monitoreo adecuado. En este monitoreo nosotros debemos de no simplemente estar al pendiente de nuestros medicamentos y estas cosas, sino también saber cómo está nuestra glucosa en ayunas, que esa es la que nosotros determinamos estando en casa, con un glucómetro, checando nuestra glucosa capilar. ¿Cuáles criterios más bien son importantes para llevar a cabo un buen monitoreo? Pues bueno, principalmente que sepamos utilizar de manera adecuada nuestro glucómetro, que siempre tengamos nuestras tiras ahí y que nuestro glucómetro se encuentre con pilas correctas. Punto número 2, que tengamos las horas de ayuno importantes que nos está mencionando. Se recomienda que sean 8 horas de ayuno para estar nosotros midiendo nuestros niveles de glucosa. Y otra parte importante es también nuestros horarios de alimentación y de medicamentos. Si nosotros solemos cenar, por darles un ejemplo, a las 8 o 9 de la noche y revisar nuestras glucosas a las 7 u 8 de la mañana, siempre manejar nuestro esquema bajo esos horarios. ¿Por qué? Porque podemos tener un amplio porcentaje de error. Si el día de hoy decidimos cenar a las 11:30 de la noche y tomamos nuestra glucosa a las 7 de la mañana, a que si el día de hoy cenamos a las 8 de la noche y tomamos nuestra glucosa a las 8 de la mañana. Hacerlo de manera adecuada y de manera ordenada nos puede llevar a tener un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. También en base a nuestros medicamentos. Esto, nuestro médico se hace responsable, pero el hecho de tener una buena orden, una buena disciplina en cuanto a nuestros horarios de consumo hace un cambio total en todo lo que pudiera ser nuestro esquema de tratamiento. Es importante saber también que existen diferentes tipos de diabetes. Son 3. Es la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Cada una de estas tiene diferentes características y diferente tratamiento. Este tratamiento siempre debe de estar supervisado por nuestro médico para que se haga de manera oportuna, y recuerden que aunque seamos 2 personas y tengamos el mismo padecimiento, cada quien tiene un tratamiento individualizado, farmacológico y no farmacológico. Por eso la importancia de ir con nuestro especialista y que él nos indique el tipo de medicamento, las horas en las que hay que consumirlo, las dosis de medicamento, y aparte con nuestro nutriólogo para que se haga a cargo de nuestro esquema alimenticio y de actividad física, ya sea cualquier tipo de diabetes que nosotros presentemos.